Buenos días a todos. Como ya sabéis, soy Leticia Nadón Ruiz, soy EIR de segundo año de Salud Mental y durante mi última rotación he estado en la unidad de psiquiatría de corta estancia del Hospital Obispo Polanco. Fue aquí donde enseguida me llamó la atención el elevado número de pacientes que ingresaban y que sufrían algún tipo de adicción. Además, no solamente era mi percepción, sino que coincidía con la mayoría de los trabajadores de la unidad. Fue por ello por lo que decidí investigar acerca de este fenómeno. ¿Y qué es la patología dual? Esta entidad clínica, a pesar de no ser oficialmente reconocida por los manuales diagnósticos, nos referimos a ella cuando se unen simultáneamente en un mismo paciente una enfermedad psiquiátrica y uno o varios trastornos por uso de sustancias. El abordaje del paciente dual es muy diverso. Hasta hace poco tiempo se consideraba las adicciones un problema exclusivamente social y el papel del facultativo se limitaba solamente a tratar los efectos secundarios derivados de las adicciones, como hepatopatías, enfermedades respiratorias, enfermedades infectocontagiosas. Actualmente, el abordaje clínico de estos pacientes se divide en dos. Por un lado encontramos la red sanitaria, centros de salud mental, unidades de corta estancia, centros de día, y por otro lado la red de ayuda a la adicción, en donde encontramos los centros de prevención comunitaria que son llevados a cabo por las administraciones locales, es decir, por los ayuntamientos, y las UASAs, unidades de ayuda y seguimiento a las adicciones. Sin embargo, lo ideal sería un modelo integrado de abordaje del paciente dual, en el cual se atendiesen simultáneamente tanto la enfermedad psiquiátrica como el trastorno por uso de sustancias. Y os preguntaréis el porqué de este trabajo. Pues por tres motivos. Por un lado, porque la drogodependencia se trata de un problema actual que no solamente atañe al ámbito sanitario, sino que tiene consecuencias mucho más allá de él, como consecuencias legales, familiares, sociales, etc. Por otro lado, porque tras leer bastantes artículos, observé que no existían suficientes estudios en las unidades de corta estancia acerca de esta problemática. Y por otro lado, porque me gustaría dar visibilidad al fracaso terapéutico que supone el abordar a los pacientes duales en dos redes diferentes, la red sanitaria de salud mental y la red de drogodependencias. Como objetivos del presente trabajo se propone, por un lado, cuantificar el número de casos de paciente dual, es decir, la prevalencia, que ingresan en la unidad de corta estancia del Hospital Obispo Polanco. Y por otro lado, realizar un perfil sociodemográfico y clínico de este colectivo. Para ello, se realizó un estudio descriptivo transversal durante 5 meses, desde diciembre del 2020 hasta abril del 2021, en la unidad de psiquiatría del Hospital Obispo Polanco. Para el estudio de la prevalencia, se rellenó el cuaderno de recogida con el número de paciente que ingresaba y se anotaba si reunían o no condiciones para formar parte del colectivo dual. Para el estudio de las características clínicas y sociodemográficas, la población diana fueron todos los pacientes que ingresaron en la unidad con un diagnóstico de enfermedad mental y otro por trastorno de uso de sustancias. Se propusieron los siguientes criterios de exclusión. Por un lado, que no aceptaran voluntariamente formar parte del presente trabajo. Por otro lado, los reingresos solamente se contabilizaron una única vez. Si existía barrera idiomática por la dificultad de establecer una comunicación efectiva y si solamente tenían adicción a la nicotina. Para ello, a estos pacientes se les entregó un cuestionario heteroadministrado, pero previamente tenían que firmar el consentimiento informado de manera voluntaria tras la explicación de la naturaleza del presente estudio. Estas son las variables que se recogieron, que contemplan 4 áreas. Por un lado, el área social, el área económico, área sanitario-asistencial y área toxicológica. Y los datos recogidos se procesaron con el programa estadístico SPSS.
Y como resultados obtuvimos que 68 pacientes ingresaron en la unidad durante el periodo de tiempo descrito. De ellos, 24 podían formar parte del colectivo dual, es decir, tenían un diagnóstico de trastorno por uso de sustancias y uno por enfermedad psiquiátrica. Es por ello que la prevalencia asciende a un 35%. Un dato similar a lo encontrado en otros estudios de características similares. Por ello, la presencia del paciente dual en las unidades de corta estancia no puede pasar desapercibida. De estos 24 pacientes, tras implementar los criterios de exclusión, fueron 21 los que participaron en el presente estudio. En cuanto al sexo, observamos una ligera prevalencia mayor de hombres respecto a las mujeres. Sin embargo, la diferencia es mínima. Se ha observado que en la red de salud mental la diferencia en el género de los pacientes es mucho menor que la diferencia que existe en la red de drogodependencias, donde la presencia de hombres es mucho mayor respecto a la de mujeres. En cuanto a la edad, el colectivo más prevalente fue el de 36-50 años y la edad media del paciente dual fue de 46 años. La mayoría de pacientes aseguraban ser solteros, dato ratificado por otros estudios epidemiológicos. Observamos que un elevado número de pacientes viven con su familia de origen, es decir, con sus padres o solos. Sin embargo, no he encontrado en la literatura ningún estudio epidemiológico que corrobore que un número elevado de pacientes vivan solos. Esta situación, al igual que el elevado número de solteros, se podría explicar debido, en algunos casos, a las conductas socialmente inapropiadas de este colectivo, como aislamiento social, agresividad, manejo inadecuado del dinero, abandono de las responsabilidades, etcétera, que pueden llevar en algunos casos a un agotamiento familiar y de sus allegados, con claudicación y ruptura del vínculo afectivo. Por otro lado, también el hecho de que un elevado número de pacientes que vivían solos que ingresaran en la unidad psiquiátrica de corta estancia se podría explicar por el hecho de que al no tener una contención familiar y un apoyo social percibido, existe una descompensación psicopatológica con una necesidad de búsqueda de asistencia sanitaria. Sin embargo, en cuanto a la relación familiar, la mayoría de los pacientes afirman que este vínculo es bueno. Esto es muy importante ya que el apoyo familiar se considera un factor protector para evitar las descompensaciones psicopatológicas a corto, medio y largo plazo. E indagando sobre la red social, la mayoría de los encuestados afirma tener lazos de amistad, siendo además calificado este vínculo como bueno en la mayor parte de los encuestados. Y en cuanto al nivel de estudios, aproximadamente un 52% de los encuestados afirma poseer estudios secundarios, FP y equivalentes, y un 38% de los individuos estudios primarios. Esto coincide con la literatura consultada, por lo que podemos observar que el nivel educativo de estos pacientes es medio-bajo. Desgraciadamente, tanto en los datos obtenidos en el presente estudio como en la población dual en general, observamos que la tasa de desempleos es muy elevada, mucho mayor que en los individuos que solo tienen un diagnóstico por trastorno de uso de sustancias o una enfermedad psiquiátrica. En cuanto a la fuente de ingresos económicos, observamos que un 38% reciben una pensión por discapacidad o incapacidad, sin embargo un 24% de ellos no tienen ningún tipo de ingreso económico. La recepción de prestaciones económicas puede suponer, en algunos casos, un perjuicio para los pacientes. El hecho de que no tengan una actividad diaria establecida y que reciban una cantidad de dinero mensual puede incitar a un mayor abuso de sustancias psicotrópicas. Sin embargo, el hecho de que un 24% de los pacientes no tengan ningún tipo de ingresos pone de manifiesto la precariedad económica y la marginación social que sufre este colectivo. Por lo tanto, se evidencia una necesidad de que los trabajadores sociales trabajen con este colectivo.
En cuanto al área sanitario-asistencial, observamos que el paciente dual es un paciente hiperfrecuentador de la unidad de corta estancia hospitalaria. Un 57% de los pacientes ingresaron entre 1 y 5 veces. Esto pone en evidencia que el paciente dual es un paciente con una enfermedad crónica y que además hay un fracaso terapéutico y por eso tienen que ingresar varias veces. En el momento de acudir a la unidad, un 62% se encontraba en seguimiento por la unidad de salud mental. Sin embargo, solo una persona por la UASA y una única persona por la UASA y la unidad de salud mental. Desgraciadamente, un 52% de los encuestados afirman que jamás han estado en un centro de ayuda a las adicciones. Sin embargo, como he comentado anteriormente, lo ideal sería un modelo integrado donde se abordase a la vez tanto el trastorno por uso de sustancias como la enfermedad psiquiátrica. Y finalmente decir que un 76% de los pacientes afirmaron que en alguna vez han intentado hacerse daño con la finalidad de acabar con su vida. Por lo tanto, el paciente dual es un paciente con elevado riesgo de suicidio, que no podemos pasar de largo. Y en cuanto a la patología psiquiátrica diagnosticada, 9 individuos formaban parte del grupo de trastornos de la personalidad, 6 de los trastornos del estado de ánimo y 4 del grupo esquizofrenia. Esta situación es corroborada por la Sociedad Española de Patología Dual, la cual dice que las cifras de pacientes con trastorno de la personalidad en este colectivo pueden rondar incluso el 70% y que esto se podría explicar debido a la impulsividad de estos pacientes, a la necesidad de conocer cosas nuevas, a la necesidad de establecer lazos de amistad, y por ello los hace más propensos a sufrir un trastorno por uso de sustancias. Parece chocante que, a pesar de existir conciencia de enfermedad psiquiátrica, conciencia de adicción y de los efectos negativos que supone el consumo de drogas sobre la salud mental, tan solo un 10% de los pacientes afirmaba tomar correctamente su medicación. Algunos autores proponen, para aumentar la adherencia al tratamiento, utilizar fármacos con menos efectos secundarios, técnicas motivacionales y psicoeducación. Las sustancias más consumidas fueron las legales, tabaco, alcohol y benzodiazepinas, seguidas de las ilegales, cannabis y estimulantes, cocaína, anfetamina. Este resultado es similar a otros estudios, sin embargo, la única diferencia que encontramos es el abuso de las benzodiazepinas, que en otros estudios se sitúa por detrás de las sustancias estimulantes. Este hecho se podría explicar por el elevado porcentaje de mujeres respecto a hombres que encontramos en nuestra muestra, que sí que el sexo femenino está ligado a un mayor abuso de hipnosedantes, y por otro lado también se podría explicar, puesto que son unos pacientes muy hiperfrecuentadores y que la mayoría se encuentran en seguimiento por unidades de salud mental, presuponemos que tienen tratamientos basados en benzodiazepinas, por lo cual se está aumentando o se está predisponiendo a que estos pacientes abusen. Como limitaciones al presente estudio, encontramos que el tiempo de recogida de variables ha sido demasiado breve, solamente se han podido recoger 5 meses. Hubiese sido interesante realizar el mismo estudio, pero de manera retrospectiva, recogiendo las variables mediante la historia clínica de los pacientes. Sin embargo, para ello había que pedir permiso al Comité de Ética de la Investigación de Aragón, lo que suponía disponer de más tiempo para el estudio. Por otro lado, se podría haber incurrido en un sesgo de selección, puesto que se implementaron criterios de exclusión. No todos los pacientes que accedieron a la unidad formaron parte del estudio. Y por otro lado, podría haber surgido un sesgo de respuesta, puesto que a los pacientes se les entregó un cuestionario, podría darse este tipo de sesgo debido a una deshonestidad de los pacientes al contestar a las preguntas. Se tuvieron que excluir los artículos que no estaban elaborados en España debido a las potenciales diferencias en cuanto a la muestra dual de otros países, y por todo ello y debido al pequeño tamaño muestral
los resultados obtenidos no pueden ser extrapolables al resto de la población dual usuaria de unidades psiquiátricas de corta estancia. Y como conclusiones al presente estudio, decir, puesto que la prevalencia del paciente dual es relevante, se debería incluir esta entidad clínica de manera oficial en los manuales diagnósticos. Por otro lado, se deberían unificar los recursos existentes, es decir, la red de salud mental y la red de drogodependencias para mejorar el abordaje de estos pacientes. Y finalmente, promocionar la prevención de las drogodependencias y no olvidarnos de incluir al paciente dual en los planes de prevención contra el suicidio. Y nada, muchísimas gracias por la atención.